Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted observe este video. Ahora veremos el tema de fracción de un número. Propósito, aplicar el concepto de fracción de un número en diferentes situaciones. Tenemos como palabras claves cantidad, partes iguales y fracción. Veamos, fracción de un número. Aquí tenemos una fracción, un tercio de 9. Cuando se habla de fracción de número, es de un número que representa una cantidad exacta o entera. Tiene dos pasos. El primero, se divide el número entre el denominador. Es decir, el número 9 se debe dividir siempre, el número que está aquí, sea 9, sea 10, sea 11, sea 12, entre el denominador. En este caso el denominador es 3. 9 dividido entre 3, pues sabemos que cabe a 3, que el residuo es 0. Es algo importante. Todas estas divisiones son divisiones exactas. Luego hay un segundo paso. Se multiplica el cociente de la división. Recuerden, esta parte va el cociente de la división por el numerador. Es decir, en este caso por el número que está aquí, que es 1. Entonces esto nos daría que 3 por 1 es igual a 3. Aquí tenemos la representación. Un tercio de 9, mire, serían, mira, aquí tenemos 9 esferas amarillas. Si aplicamos, en este caso, la fracción, esta cantidad se debe dividir en tres partes iguales. Mire, tres partes iguales. ¿Y cuánto vamos a tomar? Una. Ahí está la representación gráfica de fracción de un número. Veamos otro ejemplo de fracción de número. Ahora tenemos que hallar 3/5 partes de 135. Esta flechita me está indicando, ¿vea? Se divide el número entero, el número que está, generalmente aparece, siempre va a estar después de la palabra de, entre el denominador de la fracción, es decir, estos números son los que se van a operar. Entonces, 135 dividido entre 5, tomamos primero dos cifras. ¿Por qué 2? Porque como el 1 es menor que 5, se toman las dos cifras. Se busca un número que multiplicado por 5 me dé 13 o se acerque, ese número es el 2. 2 por 5, 10. A 13 le restamos 10, queda 3. Y bajamos el 5 que está aquí al lado, se convierte en 35. Buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé 35 se acerque. En este caso 7 por 5 da exactamente 35. Y miren, residuo 0. Como les decía, estas divisiones son exactas. Pasamos al segundo paso. ¿Qué dice el segundo paso? Se multiplica el cociente de la división por el numerador de la fracción. Siempre se repiten estos pasos. Entonces, ¿cuál es el cociente? El número que ubicamos aquí debajo de esta rayita. Los números que aquí ubiquemos, esos números reciben el nombre de cociente. En este caso es 27. Entonces, por el numerador, ¿verdad? Aquí está, el que está arriba siempre de la línea de fracción. Entonces, multiplicamos. 3 por 2, 21, 1 llevo 2, 3 por 2, 6, más 2 que llevo, 8. Mira, ahí está la respuesta, 81. Finalmente, ese producto será la respuesta, es decir, 81 será la respuesta. Véanlo ahí. Esa es la respuesta, 81. Bien, vamos a hallar ahora, aquí voy a hacerlo un poquito manual. Vamos a hallar 9/66 de 32. Entonces, primer paso, se divide el número entero, en este caso 132, entre el denominador, que es 66. 66 por 1 da 66. Si no me sé la tabla, yo debo construir la tabla. Es lo más fácil para hacer divisiones de dos cifras. Yo voy empezando. Yo sé que exactamente cabe a 2. Mire, iniciamos tomando dos cifras. Pero ¿qué vemos? 13 es menor que 66, entonces tomamos hasta la tercera. 132 dividido entre 66. Cabe a 2 exactamente, veamos. 2 por 6, 12. 2 y llevo 1. 2 por 6, 12. Y una que traía, 13. Exactamente. Es una división bastante sencilla.
2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Listo, ya he hecho la división. ¿Qué sigue ahora? El paso 2. ¿Qué es el paso 2? Es, vamos a nombrarlo aquí, es tomar el cociente, en este caso es 2. Espera un segundo que eso quedó bastante horrible. Vamos a usar borrador. Tomar el cociente y dividirlo por el numerador. Entonces en este caso 2 por 9, que es el numerador, y eso nos da 18. Es decir, que la respuesta 9,66 de 132 equivale a 18. Bien, veamos otro ejercicio. Ahora tenemos 3 sextas partes de 360. Lo mismo. ¿Con qué iniciamos? Haciendo la división del número entero. ¿Qué pasó aquí? Parece que eliminé algo aquí con el lápiz. Bueno, haciendo la división del número entero. Vamos a escribir abajo porque un error aquí con el lápiz. 360, el número entero, dividido entre 6. Voy a tomar la primera cifra, pero como es menor que el divisor, debo tomar las dos. Entonces, un número que multiplicado por 6 me da 36. El 6 por 6 es 36. A 36 le resto ese producto de 6 por 6. Y 36 menos 36 da 0. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. El 0 que está arriba, al tener 0 en el residuo, lo bajo inmediatamente al cociente. Y listo, terminamos nuestra división. Es decir, el cociente 60. Paso 2. ¿Qué se hace en el paso 2? El cociente se debe multiplicar por el numerador. En este caso 60 por 3. 3 por 0, 0. 3 por 6, 18. Es decir, que las 3 sextas partes de 360 equivalen a 180. Bien, veamos una tercera. 3 medios de 180. Primer pasito. Tomo el número entero y lo divido entre el denominador. Aquí tomo dos cifras. ¿Por qué? Porque el 1 es menor que 3 y debe ser igual o mayor. Entonces, un número multiplicado por 3 que me da 18, el 6. 6 por 3, 18. A 18 le restamos 18. Nos queda 0. Y el 0 que está para bajar lo paso al cociente debido a que tengo solo ceros en el residuo en este momento. Y hemos terminado la división. Paso 2. Multiplico el cociente de la división por el numerador, que en este caso es 2. Recuerden que el numerador es el número que está arriba de la línea de fracción. 2 por 0, 0. 6 por 2, 12. Es decir, 120. Entonces ahora tengo 120. Listo. Bien, continuamos. Bien, hecha esa explicación, entonces llegamos ya a la actividad que se debe hacer, que es en la página 138. El primer punto dice, recuerda, colorea del mismo color cada expresión y la fracción que le corresponde. Entonces yo debo leer, mire, por ejemplo, 3/4 de queso, buscar dónde está esa fracción y colorear del mismo color. Eso para cada caso. En el segundo, lee lo que dice cada niño, luego completa. 1/3 de mi bandera es roja. 1/3. Acuérdense que cuando hablo de 1/3 está dividido en 3 partes algo. Pero tener en cuenta, para aquí descartar algo, la bandera de Colombia, aunque tiene 3 franjas, la mitad de ella es amarilla. Entonces aquí no hay 3 franjas iguales, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que las fracciones se divide el entero en partes iguales. La cuarta parte de mi bandera es verde, la mitad de mi bandera es blanca. Listo, responden esas preguntas allí. Veamos qué más hay. 3. Aplica usando la siguiente información sobre cada pregunta. Uno de los países más poblados del mundo es China.
con aproximadamente 1.400 millones de habitantes. Hasta el momento de la relación entre la cantidad de habitantes de Colombia y la cantidad de habitantes de China se expresa mediante la fracción. Aquí está esta fracción. Recuerden que cuando el número de abajo es mayor a 11 se lee como lo leemos normalmente y al final agregamos la palabra avos. Avos al final. Bien, hay dos preguntas. ¿Cómo se lee la fracción que relaciona la población de Colombia con la de China? ¿Cómo se lee esa fracción? Sencillito. B. Aproximadamente cuántos habitantes tiene nuestro país. Bien, usted va a aplicar la relación o debe aplicar la relación que ahí se indica. ¿El número entero cuál es? 1400. ¿Cuál es la fracción? Véala aquí. Debe relacionar esto a través de fracción de un número y haya la respuesta allí. Pasamos a la siguiente. En el año 1991 el inglés Dominic O'Brien logró el récord de memorizar una baraja de 52 cartas en un tiempo récord cercano a los 148 segundos. Este récord fue superado cada vez más a tal punto que en el año 2016 el estadounidense Alex Muller logró imponer una marca equivalente a 9,74 avos de la marca realizada por O'Brien. Calcula cuántos segundos menos duró Alex Muller memorizando la baraja de cartas en comparación. Mira, aquí tienen los datos. Segundos, entonces. 148, mira, representa segundos. Y por aquí está la fracción. Es aplicar el concepto fracción de un número. Punto 5. Aquí le dan, la figura representa 40/80 de la cuadrícula. Es contar la cuadrícula. Recuerden que una fracción tiene dos partes. El numerador y el denominador. El denominador es el total de la cantidad que hay de partes iguales o de elementos. Entonces, en este caso, el total de cuadritos. Y el numerador, la característica. ¿Cuál es la característica? ¿Cuántos cuadritos estaba ocupando la figura? Responder y llenar eso. Bien, la prueba saber lee y elige la opción correcta. 4 pasteleros presentan la cantidad de pasteles que prepararon durante un fin de semana. Se sabe que Néstor hizo la mitad de la suma de los pasteles que hicieron en total Miguel y Ana. Además, Martín hizo solo las 2/3 partes de la cantidad de pasteles preparadas por Néstor. Néstor y Martín prepararon bien. Entonces, aquí que es importante, veamos. Aquí dice que se sabe Néstor. ¿Qué información hay de Néstor? Pues de Néstor hay la siguiente información. Hizo que la mitad de qué. Bueno, ojo que la mitad es una fracción. La mitad. ¿Cómo se representa la mitad? Bueno, generalmente lo leemos como un medio. Es decir, tengo la mitad de un pan, tengo la mitad de una pizza, tengo la mitad de una galleta, un medio. Bien, pero ¿es la mitad de qué? De la suma de los pasteles que hicieron en total. Es decir, hay que sumar lo de Miguel y lo de Ana. Suman eso, los pasteles que hizo Miguel, que hizo Ana, y le sacan la mitad. Es decir, ¿qué estamos aplicando? Fracción de un número. Bien. Luego que tengan eso, recuerden ahora a Martín. Martín hizo las 2/3 partes. 2/3 partes ¿de qué? De la cantidad de pasteles que hizo Néstor. Entonces, suman lo de Miguel y lo de Ana. Una vez que tengan esa suma, hayan un medio de esa suma, un medio de esa suma. Y una vez que ya tengan el procedimiento de eso, de los dos pasos, recuerden dividir el número entero entre el denominador, el cociente de esa división se multiplica por el numerador. Vuelven y aplican lo mismo a ese resultado que les dé para hallar el de Martín, pero la fracción va a ser 2/3 partes. Y en ese caso, eso es todo lo concerniente. Segundo, ya, ahora sí. Eso era todo lo concerniente a este tema.